Bienvenidos a Análisis e Ideas Intradía de Bitcoin. En el video de hoy vamos a comentar la ejecución que realizamos en nuestra jornada operativa. Fue una ejecución que se complicó ya que el precio nos iba anulando las confirmaciones de entrada, pero al final pudimos tomar el último momento de continuidad para ir hacia la distribución. Ya lo vamos a ir comentando durante el video. Vamos a comenzar con el análisis y para eso nos vamos a posicionar en nuestro vela de las 7 de la mañana previo a la jornada operativa. Ok, ya estando en este punto podíamos ver diferentes cosas. Vamos a comenzar diciendo que el día de ayer Bitcoin nos había generado un movimiento bajista aquí bastante agresivo desde este máximo hasta este mínimo, el cual aquí tuvo una subdivisión, pero finalmente no dejó de ser agresivo. Después de que hace ese movimiento agresivo nos crea una consolidación marcada en este cuadro, posteriormente sale y vuelve a crear otra consolidación marcado en este recuadro, llegando hasta este punto mínimo de acá. A pesar de estas consolidaciones, el movimiento bajista es único desde este máximo hasta este mínimo. Entonces quería decir que estábamos por nuestro marcaje de dirección inmediata claramente bajistas. Bien, una vez que el precio marca esta consolidación, vemos cómo le toma liquidez por la parte baja, sube, rompe la media con cuerpo y a partir de aquí existía la posibilidad de que se diera el escenario de ruptura verdadera de la consolidación. No obstante, vemos que el precio no confirma con cuerpo la ruptura del máximo que genera el pullback. Vemos como en vez de eso nos genera tomas de liquidez y transferencia de liquidez. Y posteriormente a las 6:30 de la mañana aparece esta vela, la cual estaba asociada con evento económico relevante y nos termina de negar esa ruptura verdadera para esta consolidación, dejándonos una vela tipo single candle. Ahí en ese momento podíamos empezar a hacernos una idea de que el precio iba a tener problemas para subir, a pesar de que por acá teníamos ciertos objetivos en la parte alta. Ya con esta vela consideramos que el precio podía bajar. Ahora, esta vela que tenemos aquí, a primera vista no es tan claro definir si se trataba de single candle o se trataba de tipo doji, de vela de indecisión. Para definir qué era esa vela teníamos que validarla como single candle y utilizábamos entonces esta herramienta con la cual nosotros podemos determinar si la mecha que deja por el extremo bajo excedía el 25%. Estamos viendo que esta mecha no excede el 25% del total de toda la vela y por ello podemos considerarla como tipo single candle. A simple vista ya podemos ver como si la mecha tiene más de 2 veces el tamaño del cuerpo. Entonces, mediante esos dos criterios sabíamos que esto era single candle. Confirmada esa parte, teníamos entonces ya indicio de dirección derivada de EER. Y con el contexto, con el análisis que platicamos, todo esto acá atrás, más esta transferencia de liquidez y la falla de la ruptura verdadera de esta consolidación, teníamos ya la idea de que hoy iba a ser un día de ventas. Así que estábamos esperando la confirmación para poder ejecutar. Nuestra confirmación obvia era que a la apertura del mercado el precio terminara cerrando con cuerpo por debajo de este mínimo, de manera tal que nos estuviera creando una concatenación de transferencia de liquidez alcista interna con cruce de dirección bajista interno. No obstante, vemos como el precio comienza a bajar muy fuerte, muy agresivo, incluso llegaba hasta este nivel, lo cual nos hacía pensar que nuestra entrada se iba a confirmar e incluso nos llevaba a buscar desde la temporalidad de un minuto una entrada por medio de un setup de continuidad para poder irnos directamente a buscar
la liquidez y el punto objetivo, buscando que esa operación se desarrollara tipo scalping. No obstante, durante el desarrollo de la vela vemos cómo el precio termina recogiéndose y nos da un giro bastante agresivo, haciendo que esta vela, que inicialmente era bajista de cuerpo bastante sólido, termine siendo alcista tipo single candle, ¿no? Entonces, aquí pues comenzábamos a tener ciertas dudas porque veíamos que el precio podía en un momento dado estar considerando este mínimo como un punto de distribución, y si el precio nos dejaba un cierre con cuerpo por arriba de este máximo, podríamos estar viendo que esto sería una toma de liquidez a distribución objetivo, que hay que ser claros, sería interno, pero a partir de ahí considerar que probablemente el precio querría venir a buscar estos elementos en una forma de avance falso. Tenemos un video en el canal explicando ese setup, los invito a que lo vean, les voy a dejar la tarjeta. Y eso de alguna manera por el tipo de vela que se había visto aquí y el tipo de vela también que se había visto acá, ¿no? Así que bueno, ahí teníamos ya que el precio nos había anulado una primer posibilidad de entrada y nos dejaba un escenario algo incierto. Empezamos ahí entonces con las complicaciones. Teníamos que esperar a ver qué quería seguir haciendo el precio. Posteriormente a esta vela vemos que efectivamente subía, queriéndonos inducir a comprar. No obstante, dejamos que la vela terminara de desarrollarse y vemos cómo la vela se termina dando la vuelta. Veíamos que esta vela comenzaba a formar cuerpo sólido hasta esta parte de acá y retomábamos entonces la idea de la posibilidad de ventas. Para ello, viendo que esta vela era sólida con bastante cuerpo, considerábamos ir a 5 minutos y desde 5 minutos buscar una posibilidad de entrada. Lo mismo cuando veíamos esta vela de acá que se iba generando al llevarse este mínimo. Así que bajamos a 5 minutos y en 5 minutos era donde nosotros queríamos encontrar ese comportamiento de continuidad que nos permitiera ejecutar. Vemos cómo tenemos desde este máximo hasta este mínimo nuestro desplazamiento bajista. Y teníamos por la parte de la ADX las condiciones necesarias como para poder buscar la entrada. Cuando el precio se movía al alza y nos daba el cierre de esta vela roja, podíamos ver que aquí ya teníamos el último mínimo válido. Así que esperábamos a ver qué sucedía con la siguiente vela roja, esta que estoy señalando, para definir si podíamos nosotros ejecutar. Una vez que esta vela se iba formando y se había llevado ya este mínimo, podíamos ver que aquí existía el último máximo probable válido. No obstante, nosotros necesitábamos ver que esta vela cerrara con cuerpo por debajo de este mínimo, dada la naturaleza aquí del setup con indicio de envolvencia. Entonces, ya que el precio se termina recogiendo, no fuimos capaces de ejecutar este movimiento de continuidad. Tuvimos que dejarlo pasar y ahí el precio nos estaba ya dando una segunda anulación de confirmación de entrada. Una vez que veíamos esa segunda confirmación de entrada, lo que tuvimos que hacer fue seguir esperando a ver qué información nos mostraba el precio. Veíamos que el precio ya aquí se movía agresivamente y terminaba dándonos esta vela con cierre por debajo de la zona de liquidez. Ahora, aquí es la primer clave de por qué decidimos o pudimos entrar en una tercera posibilidad, y fue que el precio terminó cerrando con cuerpo por debajo de la zona de liquidez objetivo. Una vez que el precio cerraba con cuerpo por debajo de esa zona, había un indicio de que el precio quisiera venir a sacar el mínimo de distribución que nosotros marcamos. Así que ya era cuestión simplemente
de buscar desde una temporalidad inferior el último setup de continuidad para ir a buscar el mínimo de distribución. Y repito, eso derivado de la información de que el precio nos había dejado la señal aquí de que la distribución podía estar pendiente. Es decir, teníamos indicio de distribución incompleta. Ok, ya teniendo entonces el cierre de esta vela, íbamos a temporalidades más bajas a buscar la posibilidad de un setup de continuidad. Vemos cómo aquí en 5 minutos se presentaba todo este desplazamiento bajista, el cual podíamos nosotros proyectar de esta manera. Y ya con el cierre de esta vela nosotros podemos ver que aquí teníamos el último mínimo válido. Conforme esta vela se iba construyendo y se había llevado este mínimo, podíamos ya considerar que teníamos el escenario de proyección de continuidad confirmado y podíamos buscar nuestra entrada a la baja. Aquí es importante mencionar que aunque teníamos la proyección marcada hasta acá, no podíamos como tal confiar en que el precio la fuera a ejecutar. ¿Por qué razón? Porque pues ya era el tercer intento. El precio había mostrado dificultades para darnos la entrada. Y también, si vemos 30 minutos, nos vamos a dar cuenta que con esta vela el precio nos hizo la toma de liquidez a una distribución objetivo. Recordemos que bajo este escenario teníamos que ser cautelosos y a partir de que sucedía esto, podíamos pensar que la potencia o la fuerza de la volatilidad derivada de evento económico relevante podía mermar, podía disminuirse. Entonces, con eso en consideración, lo que nosotros hicimos fue no buscar el movimiento hasta acá abajo al extremo de la proyección, buscarlo simplemente al punto de distribución que teníamos marcado de 30 minutos. Con base en ese punto de distribución y en este máximo de aquí calculábamos la posición 1 a 1 ideal y la posición 1 a 1 real considerando el spread. Con esos cálculos veíamos que necesitábamos que el precio subiera para darnos el mejor punto de entrada. Como vemos, el precio apenas si sube para darnos nuestra entrada y a partir de ahí comienza su camino hacia abajo. Vamos aquí a ver algo también muy importante y es que a partir de que el precio nos toma la entrada no se va directamente a TP, sino que nos comienza a formar un comportamiento de canal, comportamiento acumulativo y pues hasta que nos da la salida de este canal alcanza nuestro TP. Ahí está entonces la información de la ejecución que tomamos el día de hoy, cómo se fue complicando, pero al final cómo pudimos resolver y los elementos y criterios que utilizamos para poder ejecutar. Ahora, cabe mencionar que lo que hicimos ya de manera real fue modificar la relación 1 a 1 para que en cuanto el precio viniera a tocar el punto de distribución nosotros ya estuviéramos fuera. Esto debido a que veíamos que el precio mostraba dificultades para continuar bajando, incluso por esta consolidación y por el hecho de ver en 30 minutos la toma de liquidez a distribución objetiva que como tal nos cambiaba, repito, la fuerza o la potencia de la volatilidad derivada del evento económico relevante. Por esa razón tomamos la decisión de ajustar nuestro punto de TP y al final terminamos saliendo en profit con una relación riesgo-beneficio un poco reducida, 1 a 0.86, pero finalmente profit. Igualmente, si hubiéramos dejado la relación 1 a 1, hubiéramos podido haber tomado el profit sin ningún problema. No obstante, pues ahí fue una toma de decisión derivada de la información que teníamos y salimos satisfechos con el resultado. Muy bien. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis a cierta información para considerar
creo que vale la pena, es interesante verlo, y para ello voy a ocultar todos estos elementos y que así podamos tener un espacio de trabajo más limpio. Ahí está. Bien, ¿qué es lo que yo quiero ver aquí desde 5 minutos? Una vez que ya habíamos ejecutado la posición y que comenzamos a ver este comportamiento, comenzábamos a analizar lo que hacía el precio desde 5 minutos, su estructura inmediata. Vamos a ver que a partir de aquí teníamos lo que era un cruce de dirección bajista. Y el precio en este punto nos comenzaba a dar un retroceso marcándonos estructura interna, y a partir de ese máximo nos dejaba lo que era un cruce de dirección alcista interno. En este momento, justo cuando veíamos ese cruce de dirección interno, comenzábamos a pensar que el precio podía sacarnos en stop loss, porque además vemos cómo también aquí se nos había generado el cruce de la línea D con la línea LS, como si hubiera encontrado una zona de demanda y que a partir de ahí nos fuéramos a ir hacia stop loss. Además, desde IQ Option veíamos un comportamiento aquí de volumen que también nos dejaba pensar que esto podía terminar reventando nuestro stop loss. No obstante, vamos a ver que sucede algo aquí muy interesante, algo nuevo con respecto a la estructura. Observen que inicialmente esto, al cierre de esta vela, podía ser marcado como cruce de dirección alcista. No obstante, vamos a ver que la vela siguiente, esta vela rojita, le toma la liquidez a este máximo. Vamos a ver que el máximo de la vela rojita es 58.366, mientras que el máximo de la vela verde es 58.365. A partir de ahí vemos cómo teníamos una toma de liquidez, y posteriormente con esta vela roja que va hacia la media y genera rechazo, teníamos también otra toma de liquidez a esta vela roja, para más adelante con esta siguiente vela ver cómo hacíamos la envolvencia de esto de aquí. ¿A qué voy con esto? Que este cruce de dirección alcista, en cuanto se daba el indicio de envolvencia, podíamos considerar que se convertía en toma de liquidez alcista, y entonces de entre esta vela roja y esta vela verde había otra nueva toma de liquidez interna alcista, y ya cuando esta vela terminaba cerrando dándonos la envolvencia, vamos a ver que podemos considerar esto, en vez de un cruce de dirección alcista, como una transferencia de liquidez alcista interna. De este modo, si el precio nos daba el rompimiento con cuerpo por debajo de este mínimo, nosotros podíamos proyectarnos hacia niveles más bajos. Entonces, una vez que veamos esta envolvencia, nos sentimos más confiados en que el precio podía venir a sacar este objetivo. Estábamos bien posicionados, ¿de acuerdo? Este último comentario queda en el registro para considerar de pronto estos movimientos que parecieran estar dando cruces de dirección, pero que probablemente podamos estar manejando como transferencias de liquidez. Eso sería ya un tema de trazo de estructura inmediata más avanzada, pero lo vamos a dejar ahí para irlo considerando si es necesario. Bien, eso es todo lo que yo quería comentar en este video. Nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.